Bienvenidos a Victoria Literaria, un sueño cumplido. Soy Linda América y me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Habíamos hecho una pequeña pausa en lo que es el podcast de Victoria Literaria. Inicialmente, agradezco a todos los escuchas porque les estuve compartiendo a través de únicamente de mi voz lo que fue algunos de los libros que se han escrito con mi mentoría, Escribe tu libro en 9 semanas. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Han surgido más libros, he conocido a más autores y definitivamente es tiempo de retomar. Y el día de hoy con una gran invitada, porque a partir de hoy ya no nada más voy a ser yo quien hable acerca de los libros. En el proceso, en el camino, en la preparación, he decidido que ya es tiempo también de tener escritores invitados, autores publicados invitados que nos hablen de su obra y que nos sigan enamorando de la literatura, de los libros y con nuevas propuestas sobre todo, porque aunque si pensamos que ya lo hemos leído todo, el día de hoy van a descubrir que hay mucho más aún por conocer, por descubrir nuevas propuestas, experiencia. Así es de que si eres amante de los libros o apenas estás introduciéndote en el mundo de la literatura, de la lectura, estás en el lugar indicado. Así es de que tengo el gran honor de que nos acompañe desde Argentina Mónica Reta. Me va a encantar que la conozcas, me va a encantar que sepas de ella y sobre todo el seguir rompiendo fronteras, el seguir siendo hermanos, estemos donde estemos y el que nos siga uniendo algo tan apasionante, algo tan lindo que definitivamente son los libros. Así es de que estamos aquí. Tú que nos escuchas, Mónica, que va a ser mi madrina en esta nueva etapa de Victoria Literaria, del podcast de Victoria Literaria. Así es de que estamos siendo cómplices de algo maravilloso, pero sobre todo de tu crecimiento, tú que nos escuchas, tú que nos ves también, y de alguna manera te invito a que te quedes. Escucha nada más. Mónica Reta es argentina y vive en Buenos Aires. Es coach y psicóloga de profesión, directora de coaching y psicología, su propia consultora de recursos humanos desde el año 2004. Eso quiere decir que este año estamos de fiesta, cumpliendo ya 20 años. Así es de que imagina toda la experiencia, todo lo que nos puede transmitir Mónica a través de esta entrevista, a través de su libro. Y más allá de imaginar, te invito a que la escuches, pero te sigo comentando de ella. Mónica tiene una gran experiencia en el mundo de las organizaciones y empresas, que comenzó a fines de los 90 en Crestcom Internacional, dentro de su filial en Argentina, y abocada a la formación gerencial, muy enfocada en cómo las personas aprenden, se adaptan a los cambios y sobre todo abrazan su propia transformación personal. Fue durante décadas creadora de numerosos programas de capacitación en temas de liderazgo y conducción, tanto para empresas privadas como para la Administración Pública Nacional. Tras trabajar como coach organizacional y ejecutiva, acompañando equipos y profesionales en el logro de sus resultados, se apasionó por las experiencias lúdicas y vivenciales. Es así como el jugar, el crear y el aprender con los otros, se convirtieron en prácticas que adquirió para no soltar ya más. Cada taller, seminario o conferencia que ofrece siempre tiene eso de mover a las personas de la silla y las invita con ello a sorprenderse y a disfrutar de lo que ocurre ahí. En los últimos años comenzó a investigar el abordaje del estrés en el trabajo y en la vida cotidiana. Se inició además en su camino de transformación espiritual a través de la meditación como vía de reconexión y en la búsqueda de su propio bienestar. Sus últimos programas y actividades de difusión del liderazgo emocional, tanto a nivel nacional como internacional, la llevaron a cristalizar su primer libro, Be Emotional, Activa tu liderazgo emocional. Que sea este una llave maestra para que abras la puerta de tu propio liderazgo y así actives tu emocionalidad.
esa que necesitas para evolucionar, para sanar, para transformarte y trascender en cualquier ámbito de tu vida. Mónica, bienvenida a Victoria Literaria. Y esto Muchas es gracias. es solo el abrebocas de todo lo que vamos a tener el día de hoy. Gracias a ti por estar en este momento, por regalarnos tu sabiduría, tu experiencia. Pero antes de entrar de lleno a tu libro, queremos conocer un poco más a Mónica. Mónica la mamá, Mónica la hija, Mónica la ciudadana de Argentina. Cuéntanos, por favor. Bueno, nuevamente muchas gracias por este lujo de estar en este espacio tan especial y que me invita a hablar sobre mí. Y qué difícil, ¿no? Cuando a uno le pide, bueno, contame sobre ti, sobre vos, como decimos en Argentina. Bueno, he llegado a esta etapa de mi vida, acabo de cumplir 57 años, que no es poco, y este es mi primer libro. ¿Qué he hecho en mi vida? Bueno, me he dedicado muchísimo, como mi profesión de psicóloga se imaginan que lo he hecho, a hablar y escuchar, ¿no? Sí. Entonces, he recorrido un largo camino, ya como 32 años de psicóloga realmente y poco menos de coach. La verdad que trabajando mucho en la escucha de las personas, es la profesión que elegí, es la única que ejercí desde que empecé a trabajar, haciendo mis primeros, mis primeras experiencias en la clínica. Y en el medio de eso, bueno, surgían varias cuestiones que se entrecruzan. Las más importantes era la maternidad, ¿no? Yo cuando terminé la universidad, fui mamá de mi hijo más grande, que acaba de leer mi libro. Por eso se lo he dedicado a él y al más pequeño, que ya no es tan pequeño, que llegó 12 años después. Pero en todo este recorrido, yo realmente quise amalgamar lo que veía disperso. Siempre tuve esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el coaching y la psicología, por eso mi consultora así se llama, ¿qué tienen para darle a las personas, ¿no? A las personas en la vida misma y en el mundo del trabajo, en el mundo del desarrollo personal. ¿Qué tienen estas dos disciplinas para seguir aportando? Y en esto, muy de la mano del arte, ¿no? Otra de mis pasiones ha sido el teatro, la danza, por eso algo también expreso allí en mi libro. Y esto de construir, ¿no? Construir la belleza por sí misma, ¿no? Por eso también cuento un poco que es otra de o una de mis profesiones que han quedado todavía, quizás para una próxima vida sea la de la arquitectura, ¿no? Esto de hacer cosas bellas, ¿no? Y trabajar sobre todo desde la salud, ¿no? Fortaleciendo lo bueno lo positivo que tenemos y en eso, por supuesto, las emociones, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos yo me vi como cualquier ser humano en la pandemia ahí con mis propias emociones, haciendo desde mi reducto, que era mi hogar, lo mejor posible para seguir viviendo. Y ahí le pegué realmente un vuelco muy importante a mi actividad como profesional, hablando e investigando y tratando emociones que no eran las mejores en esa época, venían de Sí. la mano de algo que yo ya venía viendo, que me venía pasando a mí, que era el estrés. Era una mujer muy cansada, agotada, físicamente ya lo sentía y lo sentía mentalmente, ¿no? Personalmente.
mis hijos ya eran grandes, yo estaba en un proceso de cambio, la verdad que siempre estuve en un proceso de cambio porque nunca me quise quedar quieta. Entonces, bueno, yo venía realmente de sufrir relaciones rotas, de desencuentros amorosos y además de cuestiones y conflictos familiares que tenían que ver con el paso del tiempo. Em, Me dediqué a la meditación, ahí me metí realmente, la pandemia fue un tiempo precioso para iniciarme en la meditación. Una cuestión que mucho más de generarme alivio me hizo entrar en mi transformación personal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto de sanar las emociones y las vivencias y el pasado que te perturba? Bueno, en todo esto me metí y realmente es un camino de ida, nunca volví de ahí ni voy a hacerlo. Y la verdad es que, bueno, hoy siento que en los últimos 3 años quizás he aprendido mucho más que en décadas de enfocarme mucho más en el afuera que en el adentro, ¿no? Mucho más en criar a mis hijos, mucho más en trabajar, mucho más en hacer las cosas, mucho más en el tema de mi divorcio y después mi posterior búsqueda de una pareja. Todo esto realmente quedó como entre paréntesis cuando yo empecé a mirarme hacia adentro y empecé a reconocerme que con las emociones que tenía no podía seguir. Y mira que acabas de decir una palabra clave, reconocí, reconocí. Entonces, con 32 años de trayectoria profesional, con unos cuantos más de la experiencia de la vida, el haber atravesado de una manera que en la pandemia todos teníamos dos opciones, o irnos con el ánimo y las emociones para abajo o empezar a encontrar, realmente nos llevó a esta parte de cómo sobrevivir, cómo salir adelante, más allá del día a día también, ese encuentro con nosotros mismos, de ese acelere que traíamos en el corre y corre de la vida diaria, hacer esa pausa forzosa realmente y el encontrarnos con nosotros mismos. Me honra el que nos compartas y te reconozco ese valor y digamos, ese corazón de querer compartir también y que más personas se vean beneficiadas con tu trayectoria, con tu experiencia, esa transformación, ese camino que tú pasaste y que hoy nos estás dando una ruta que a ti te ha costado tiempo, trabajo, recursos también al prepararte, ese enfrentarte contigo. Y hoy nos traes una propuesta de 5 capítulos que son una verdadera joya, 173 páginas que te las quieres beber, pero más allá de ello, llevarnos de la mano en ese camino, en esa ruta hacia un mejor estado de salud físico, emocional y sobre todo ser un líder emocional. Así es de que este libro a todas las áreas de nuestra vida lo podemos aplicar. Y ahora platica, Mónica, ¿cómo fue ese proceso de escritura? Gracias porque en pocas palabras nos has, ya te conocemos, ya te amamos y ahora ya conocemos a Mónica, el ser humano. Ahora queremos conocer a Mónica, la escritora, a Mónica, la autora publicada. ¿Cómo es que decides realmente decir, ya es el momento de toda esta experiencia, todo este conocimiento y esta sabiduría, plasmarla en un libro? Bueno, en realidad yo lo venía pensando hacía años. Lo que Ujú. pasa que en este devenir de trabajar hacia afuera para los demás, de ocuparme un poco de mí misma, ¿no? Previo a esta etapa, a esta gran etapa de la pandemia del coronavirus, esto lo postergaba, ¿no? Porque había siempre otras cosas que hacer. Sí. Hasta que de alguna manera conozco a mi prologuista del libro en de una manera muy casual, ¿no? Es decir, en las redes sociales. Y bueno, después encuentro que él era mexicano, entonces que hacía una serie de cursos. Yo empecé tomando un curso virtual con él. Después viajé a México por otra propuesta en donde empezamos a trabajar
que era esto de convertirte en experto, ¿no es cierto? En experto en algo que vos ya sabías porque formaba parte de tu vida profesional, Sí, laboral, pero que nunca le habías dado esa entidad. Y yo me di cuenta enseguida, a la hora, porque formaba parte de su curso el escribir un libro, me di cuenta enseguida que ya lo tenía casi preparado, ¿no? Casi preparado porque las cosas que finalmente plasmé en estos 5 capítulos, como vos bien decís, Linda, eran cosas que me habían pasado, eran cosas que yo ya había trabajado con la gente con la que había conectado en mi actividad profesional. Eran pautas y cuestiones casi el 95% originales mías, que yo las había producido. Yo a la hora de transmitir a las personas, por ejemplo, cómo conversar efectivamente para poder manifestar o expresar las emociones, cómo poder reconocerlas en otras personas, cómo poder establecer un así círculo es. virtuoso en tu vida diaria, cómo poder conectar o reconectar con tu cuerpo, cómo poder, digamos, validar la experiencia del otro desde el punto de vista emocional. El otro siente y piensa diferente a nosotros y Así esto es. es un desafío para el ser humano que nunca termina de atravesar. A ver, a veces no entendemos por qué y no entendemos al otro porque no nos podemos poner en sus pensamientos ni en Así en es. sus emociones para poder pensar y sentir como él o como ella. Bueno, todo esto de alguna manera yo lo venía produciendo. Entonces dije, ¿por qué no? ¿No? Sí. Yo ya había hecho mi iniciación en mindfulness, ya había empezado a transitar la meditación también desde otros lugares, desde otras corrientes. Había hecho, bueno, algo que llamé mi Feliz Sin Stress Day, que fue una experiencia virtual, una mera experiencia para hablar de estrés durante toda una jornada completa. Tenía mi curso online de estrés, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer esto? ¿Y por qué no también darle al libro un pinceladas de mi propia vida, por supuesto, y unas pinceladas de ficción, ¿no? Porque hay un personaje dentro del libro con el cual claramente amás identificarte con Ay, él. eso me encanta, eso me encanta. Y al ver tu sonrisa y escucharte, ya no puedo esperar más para descubrir ese personaje. Ustedes también deben de descubrirlo. Y sí, con esa complicidad me encanta cuando nos conectamos también de esa manera con el libro, que le has dado una personalidad, le has dado, aparte de tu toque, esa chispa, que díganme, ¿quién no quiere tener herramientas para transformar su vida en una experiencia plena y auténtica? Entonces están teniendo ustedes una probadita, pero estoy segura que, ¿qué pasa con los libros? Los títulos, los nombres de los capítulos, el compromiso del escritor es una promesa. Y créanme que vamos a tener esa transformación, vamos a llegar a tener esas herramientas. ¿Y quién no quiere vivir una vida plena y libre de estrés, con herramientas para ser líder en tu trabajo, en tu vida? Y de qué más que de la mano de Mónica, que ya ves su sonrisa cómplice ahí con ese personaje. Pero antes de continuar con el libro, Mónica, platícanos, ¿cómo es actualmente el tema de la literatura en Argentina? Esta parte de escribir libros, todo lo que nos quieras expresar es el momento. Cuéntanos cómo es tu entorno. Bueno, a ver, tenemos muchísimos escritores y de los más variados géneros. Por supuesto, yo me instalo en la no ficción, pero también los tenemos cuentistas, poetas, novelistas. Tenemos, si se quiere, una variada gama de personas realmente dedicadas a la producción literaria que sin dudas
el evento que los reúne es la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Que se lleva a cabo a fines de abril de cada año. Es una de las ferias del libro más importantes del mundo y donde, como vos bien sabés, Linda, la cultura se presenta, ¿no? Los eventos, no solamente las presentaciones, sino los eventos y relacionados con el libro, la noche del libro, ¿no? Donde Wow, toda la noche en la feria del libro, porque no para la feria en 24 horas. Bueno, cuestiones que llevan 3 semanas, ¿no? de actividad. La feria dura 3 semanas. Ese es el evento magno más importante en cuanto a, a la actividad de escritores independientes, de editoriales. Yo lo que siento y lo que percibo es que ahora que las redes sociales nos han desbordado y uno ya quizás no compra el diario los domingos en el puesto de diario, sino que obviamente abre el buscador y se conecta con, con los noticieros, con los periódicos, con lo que sea, y se informa y demás, y que todo autor, todo libro también tiene su soporte, ¿no? En sí. el mundo de las redes, y por eso adquirimos ebooks virtuales que en las grandes tiendas eh, a tal fin, ¿no? Eh, Hoy en esta época podemos realmente encontrarnos con una diversidad impresionante. Sin embargo, la literatura del libro físico, ¿no? O sea, el libro físico en sí sigue teniendo muchísimo, muchísimo peso. Realmente hay una librería acá en Buenos Aires, en una de las avenidas más lindas de Buenos Aires, que es la Avenida Santa Fe, que realmente es espectacular porque es como un teatro y que, digamos, en el centro de la librería hay un teatro formado alrededor y es un espacio de encuentro de Wow. personas, ¿no? Con su café, su confitería en el fondo. Es tanta la cantidad de diversa género y tipo de obras de toda subclase que puedas encontrar, ¿no? Que realmente decís, y ahí es el lugar donde algunos autores independientes, como uno puede presentar su libro también con su grupo de referencia y de conocidos y de amistades, realmente uno piensa cuánto que producimos y leemos, ¿no? Además, en la Argentina, más allá, como te decía, de que las redes sociales y que Internet haya hecho su parte para virtualizar todo esto, pero cuánto de todos modos, gracias a esto es que llegamos y estamos acá hablando hoy. Sí, ¿Cuánto aún vale el libro para aquel que, por ejemplo, en esta época en que en el hemisferio sur estamos de vacaciones de verano, uno se lo quiere llevar en sus vacaciones y leerlo cuando está en la playa, cuando está en la montaña, cuando está en algún lugar, y eso sigue sucediendo. Eso absolutamente sigue sucediendo. Y uno y lo que ve. siga sucediendo, que sigan haciendo más libros, que sigamos con este amor por los libros. Y permítanme un momentito, porque yo ocupo regresar, porque Mónica, qué bárbaro, a través de tu descripción, de tus palabras, me fuiste llevando y yo me vi en esa librería, me vi también queriéndome llevar ese libro para vacación allá, que es con ustedes. Pero digo, no, tengo que regresar a Chihuahua. Yo ya estaba súper feliz en ese lugar. Y así como le escucharon en este momento, si tú también te transportaste de la misma manera, te va a llevar a través de su libro. Así es de que es hora de enfocarnos en Be Emotional, activa tu liderazgo emocional. Mónica, ¿cuál es el mensaje principal de tu libro? A ver, el mensaje principal es que todos podemos
primero ser conscientes, porque como yo digo en alguna parte del libro, activar, ¿no? Es una palabra prima hermana de la frase tomar conciencia. Si uno activa, es porque toma conciencia. Si se activa, si se pone en movimiento, es porque se da cuenta. El darse Ujú. cuenta es una frase que a mí siempre me resultó como psicóloga muy significativa. Yo trabajo para que las personas se den cuenta de las cosas que le Sí, pasan. Entonces, tomar conciencia, darse cuenta, entender que uno es el dueño y el líder de su propia vida, tiene que ver con hacerse cargo de lo que siente. Los seres humanos emocionamos por naturaleza. así Si es. no nos emocionamos, no seríamos normales, estaríamos severamente enfermos desde el punto de vista Sí, psíquico, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que vivimos estados emocionales y estados de ánimo sin darnos cuenta. La emoción es como el aire que respiramos, inevitable de que entre y nos traspase. Y que tener una vida feliz, una vida con propósito, una vida sana y equilibrada, tiene que ver justamente con liderar, hacerte cargo, diseñar, dirigir la manera en la que te querés sentir. Porque la manera en la que uno quiere sentirse, las emociones que quiere percibir en el día a día, el cómo se imagina estando en un futuro, pero con esas emociones, eso es en realidad lo que distingue a alguien que es activo, que tiene propósito, que tiene intención y que quiere realmente vivir una vida de salud y de bienestar, del que vive, como dice otra argentina que trabaja las emociones, de aquel que vive como un trompo dominado por las emociones de otros en así estados es. en los que por ahí de depresión, de tristeza, de apatía, de hastío, en lo que no sabe ni cómo llegó y que tampoco sabe cómo hacer al respecto, pero siempre que esté esperando que algo desde afuera venga a resolverle ese estado de ánimo y estado emocional, nunca lo va a lograr. Y me lleva y me recuerda lo que estuvimos viendo a un inicio, esta parte que me encantó, que los invitas a moverse de la silla en tus entrenamientos. ¿También este libro nos va a llevar a movernos de la silla? Sí, sí, porque, bueno, absolutamente hay cosas para hacer desde el principio, o sea, desde el primer capítulo hay principios para tu bienestar. Y son varios, pero son pequeñas, simples cosas que Acciones, uno puede ajá. activar en el día a día. Claro. Sí, sí, Por y eso, vamos a ir, hay que descubrir ese personaje que nos va a llevar a movernos de la silla a través de tus palabras, a través de una manera sencilla, práctica, que yo ya estoy encantada. Me encantó la portada, me dice mucho y, ay no, estoy súper feliz y emocionada de tenerte aquí. No lo puedo disimular, pero regresemos nuevamente al libro. Ya nos hablaste un poquito retomando, te digo, es que yo estoy entre que mi mente viaja, hay que recordar que la mente es literal, no entiende de bromas, no entiende lo que le digamos, sea imaginario, sea un recuerdo, o sea algo hacia el futuro, piensa que está pasando en el momento. Entonces yo sigo en mi viaje de regreso de Argentina a Chihuahua, porque estoy encantada de tenerte aquí, Mónica. Así es de que esto es para mí, retomemos. Y cuéntanos qué o quién es un líder emocional. un líder emocional es alguien que decidió hacer un trabajo hacia adentro, de autorreconocimiento, de autoaceptación, de autocomprensión de lo que le sucede, que decidió elegir en qué mundo quiere vivir, que los mundos en los que vivimos son emocionales, es decir, nosotros desde que nos despertamos empezamos a pensar y a sentir y en ese mundo vivimos, por supuesto, vivimos conectados con el afuera, con los otros, con la vida misma, pero eso siempre es desde nosotros mismos, así como el mundo, así como vemos el mundo es, en definitiva, ¿no? Sí. Depende de la lente con la que lo veamos. Entonces, un líder emocional es un líder que decide, que elige casi como
en un menú a la carta, elige cómo se quiere sentir y trabaja conscientemente para generar esa emoción, ese estado de ánimo, y cuando lo hace, genera acciones. Uno Generar acciones, exacto, me claro, encanta. uno desde la alegría, desde el optimismo, desde la expectativa, desde la felicidad, sin duda genera muchas más acciones y acciones mucho más exitosas que desde la tristeza o la apatía o el desgano, donde realmente ya a lo mejor no tiene ganas de Ujú. hacer nada, pero tampoco solamente esas son las emociones que nos llevan a la inacción, porque el enojo, la bronca, la rabia, la frustración, todas te dejan, Linda, mucho más lejos de accionar, todas las Sí. negativas, ¿no? De Y, accionar y de tener buenos resultados en lo que uno haga, ¿no? En la relación con el y es lo que queremos, ¿verdad? Es lo que queremos, tener buenos resultados. Y dijiste una palabra clave, elegir. Nos has dado también esa serie de emociones que nos pueden dejar fuera de nuestra vida, o sea, fuera de vivir y ser partícipe también de una manera activa y bonita de lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa en nuestra empresa, y vamos viendo de alguna manera y viviendo, creyendo que no podemos elegir. Entonces, hago énfasis en esto porque tenemos ese poder de elección. Si ese lugar en el que estás en este momento no es el que te hace feliz, el que te hace vibrar y amanecer y despertar con energía para tu día a día, Mónica tiene esta guía para que hagas un cambio definitivamente, y ella nos transmite en su libro toda una gran experiencia y te lleva a la acción. ¿Y qué es lo que queremos? No podemos quedarnos ya. Ya estuvimos mucho tiempo encerrados. No, ya no nos encerremos por sí. voluntad propia porque nos estamos haciendo esclavos de nuestras emociones. ¿Puedes elegir diferente? Sí. El cómo Mónica nos está compartiendo muchísimo el día de hoy y también a través de su libro. Ha salido al tema también la palabra pandemia. ¿Qué sientes o qué pasa por tu mente cuando escuchas pandemia? Podemos, depende de cómo lo hayamos vivido, cómo lo hayamos transitado, definitivamente es a donde se te va a anclar, o sea, estás con esa sensación o esa emoción. Yo no quiero llevarte a emociones y ni transportarte a esos momentos. ¿Por qué quiero retomar la palabra pandemia? Por dos cosas. Una, ya han pasado algunos años de cuando escuchamos esa primera, la palabra en esta magnitud, como lo sentimos y lo vivimos, pero esta palabra ya existía antes. Y aquí también a lo que te invito, ¿qué has hecho diferente de antes y después de la pandemia del 2020? Porque yo de pronto, yo me empecé a sentir triste, les voy a decir, esa puede ser la palabra, porque sí, al principio muy ordenados, sí, tomamos conciencia, algunos sí, de una manera, de otra manera, pero ¿cómo estamos ahorita tiempo después? ¿Cómo está el estrés? ¿Cómo están las emociones? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Realmente, viéndolo desde fuera, sí tuvimos un aprendizaje, sí tuvimos una lección, habrá quien sí, habrá quien no, pero yo lo que observo y a nivel mundial o el alcance que yo pueda tener en lo que me documento, regresamos hacia atrás. Entonces es momento de hacer ese alto y no queremos que la vida nos vuelva a poner esa sacudida de, a ver, ya se me desordenaron otra vez, ¿qué pasó? ¿Qué aprendimos? Hay que encarrilarnos otra vez, hay que tomar esa ruta. Y entonces, Mónica, en breves palabras, en pocas palabras, háblanos de la pandemia del estrés, que es a lo que me refiero. La pandemia, como la recordamos en el 2020, pero la pandemia del estrés ya venía desde años antes. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Y es un tema que tocas en tu libro. Ujú. Sí, por supuesto, es uno de los males de la sociedad moderna, el estrés y la depresión. Y son pandemias muy previas a la del coronavirus, si se quiere,
Pero ¿qué sucede? Como todo padecimiento, al menos emocional y psicológico, en un principio nosotros sabemos que tanto la depresión como el estrés terminan causando problemas a nivel físico. Al menos el estrés es el primero que los puede generar, pero bueno, eh, como en realidad sí, hoy estoy deprimida, ¿no? Uno puede decir, o sí, mi vecino pobre está en una época en la que vive muy deprimido, y casi como que naturalizamos, ¿no? Esto, o el estar estresado. Uy, hoy terminé muy estresado en mi trabajo porque tuve muchas cosas que hacer, me quedé después de hora. Entonces uno empieza a naturalizar estos términos, eh, y en realidad como no contagian, no infectan y no matan, como por ejemplo una infección, la del coronavirus, es como que pueden pasar y se cronifican como patologías, es decir, cuadros que no están para nada buenos para la persona, porque las personas sufren, las personas con estrés sufren, las personas con depresión sufren, y este aquí que los toleramos porque no matan, ¿no? O por lo menos no O pasivamente se va a... claro, sí, sí. Sí, obviamente que un cuadro de estrés y un cuadro de estrés agudo produce un deterioro del sistema inmunológico, produce también problemas a nivel cardiovascular que terminan comprometiendo o generando enfermedades graves, ¿no? Las enfermedades cardíacas, el infarto en su expresión más límite y dentro de aquellas que atenten contra el sistema inmunológico, lo modifican el cáncer, las autoinmunes, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea. Uno, a ver, habría que, digamos, todavía creo que en el mundo estudiar bastante más específicamente el nivel o el indicador más exacto que pueda tener incidencia dentro de esos cuadros el estrés, pero que Así seguro es. que los ha tenido y seguro que las perturbaciones emocionales, muchas que generan el estrés, han tenido, por supuesto, su participación en la generación de estos cuadros, ¿no? Por algo, a mí me resulta muy llamativo, por ejemplo, que después de una situación, bueno, recuerdo un caso, ¿no? Vamos a Sí, poner ejemplos para ser más claros. sí, Eh, adelante. una señora, eh, la mamá de un amigo, que muere su hija, eh, y esta señora trató durante los años posteriores al fallecimiento de su hija, de sobrellevar y de superar de alguna manera y de apoyarse en su familia para poder tolerar esta pérdida tan grande. Y en un momento, este amigo me avisa, me cuenta que la madre terminaba de fallecer de un infarto, ¿no? Entonces, a mí la primera frase que me vino, una de las primeras frases que me vino a decir, para contestarle en ese momento, ¿no? En que uno no sabe muy bien qué decir, es, a Sí, tu madre se le rompió el corazón, relacionado con justamente la pérdida de su hija que había ocurrido 5 años antes. Pero fíjate vos cómo siendo una persona que su hijo comentaba, siempre era tan cuidadosa de su salud y de sus controles médicos y demás, en algún momento esto y la emocionalidad por inherente a la pérdida de su hija, la tristeza y el dolor, impactó de manera tan aguda pero tan clara en su corazón sí. que yo le decía a tu madre, evidentemente se le rompió el corazón, ¿no? Qué fuerte experiencia, definitivamente. Y fíjate que seguramente quien nos esté escuchando puede estarse identificando con esto que nos compartes. Qué bonito que hagas conciencia y nos ayudes también a hacer esa conciencia, porque hay soluciones, porque no estamos nada más charlando de alguna manera
de los puntos importantes que puede existir en la vida, porque hoy lo que necesitamos son respuestas, los cómo, y ustedes lo pueden encontrar porque ustedes pueden activar su liderazgo emocional que nos va a fortalecer también nuestros sistemas, nuestra salud emocional, salud física también. Así es de que sigamos escuchándote, Mónica. Algo que me llamó la atención, en realidad todo, todo es fascinante y lo planteas de una manera tan digerible que si piensas que no tienes tiempo para leer un libro, si no tienes tiempo para ti, para tu cuidado, para tu salud, el tiempo nos lo podemos hacer. Y el tiempo aparece cuando nos interesamos en algo con esa fuerza. Y díganme, ¿quién no quiere vivir una vida saludable, una vida con herramientas, una vida donde desde tu fortaleza puedas disfrutarla y vivir plenamente? Yo le digo sí, yo le digo sí a activar mi liderazgo emocional. Espero que también ustedes que nos están escuchando se sumen a activar su liderazgo emocional de una manera como un juego, de una manera divertida, no sumarle estrés al estrés, sino más bien saber que lo vamos a lograr liberar. Y hay algo que quiero saber de ello, platícanos, o más bien que nos compartas, el Daybreaker. El Daybreaker, bueno, fue también uno de mis hallazgos que me permitió la vida misma, ¿no? La actividad profesional. Una vez me encuentro con una persona, creo que era venezolana ella, que hacía muchos años que trabajaba aquí en la Argentina, vivía en la Argentina y trabajaba aquí en la Argentina, y yo la voy a ver dentro de mi actividad profesional, me vinculo con ella porque ella trabajaba en una empresa justamente a la que me invita un día para que converse con ella y me dice, tenía que hacer algo para motivar al personal a cargo, ¿no? Para incentivar a las personas, para que empezaran a trabajar, a vender mejor, a vender más, a estar más, con más ganas de hacer. Y me dice, no sabía bien qué hacer, estábamos hablando sobre esto, y me dice, Mónica, ¿vos sabés lo que es un daybreaker? Y ahí me cuenta sobre algo y me empieza a mostrar videos de estos eventos llamados Daybreakers. Me cuenta sobre algo que ella aparentemente ya había vivido en otras empresas en las que había trabajado en su país, fuera del país también, en las que la gente se reunía, no llegaba a trabajar precisamente como todos los días a la mañana, quizás a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana a su empresa, sino que llegaba a las 6 de la mañana. Entonces, llegaba, pero no para trabajar, llegaba para bailar. Wow. Entonces, era un grupo de gente que a las 6 de la mañana estaban bailando con, por supuesto, alguien que dirigía el baile, pero que era una persona justamente contratada para esto, y que les daba una sesión de baile impresionante con la cual te imaginarás que lo primero que sucedía era que se movían las energías de la gente de una manera espectacular, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Porque la emoción después de todo es energía. Y por supuesto que esa energía cambia cuando el estímulo del baile la pone a funcionar. Después de eso era que desayunaban y después empezaban a hacer otras cosas, ¿no? La que seguía era una sesión de yoga, donde, bueno, claramente bajábamos el nivel de actividad física y nos dedicábamos, por supuesto, a darle tiempo a reconocer el cuerpo y a reconocer nuestra mente. Eso, para eso el yoga es la disciplina. Y, por supuesto, a aminorar un poco el ritmo, absolutamente el ritmo con el que venían. Y después había otro break y después venía la última parte que tenía que ver con la meditación.
donde si habías bajado los decibeles de tu actividad física y mental, la meditación terminaba por dejarte en ese momento de paz y de equilibrio. Lo cierto es que esto duraba una mañana, pero tenía el efecto de cortar el día, por eso Daybreaker, ¿no? Y se Sí, utilizaba cuando la gente necesitaba cambiar el ambiente en el que estaba trabajando, ¿no? Uno podría pensar muchísimas cosas cuando se iban todos de ahí, de donde habían estado compartiendo una mañana tan movilizada, las energías que quedarían en el lugar, bueno, tenían que ser ventiladas, despedidas, trabajadas con sustancias o inciensos o sustancias aromáticas. Sí, porque efectivamente había quedado ahí todo lo que la gente traía durante tantos días acumulado, sus energías pesadas, es decir, las más negativas. Imagínate cuando hablamos de energía y hablamos de energías, entre comillas, negativas, esas que producen las emociones negativas, hablamos de energías pesadas. Cuando hablamos de emocionalidad positiva, de amor, de alegría, de belleza, de optimismo, de expectación por la belleza, de deleite, de satisfacción, de optimismo, hablamos de energías altas, positivas. Bueno, lo cierto era que cambiar el ambiente en el que estas personas trabajaban, cambiar el estado de ánimo de las personas, cambiar las emociones de las personas, por supuesto, predisponía a poder lograr muchas más cosas, ¿no? Como decíamos recién, si uno se instala en una emocionalidad positiva, logra cosas en la vida, puede accionar mejor, y si no, entra en un círculo vicioso donde cada vez que me siento mal, empiezo a lograr menos, empiezo a hacer menos, empiezo a discutir más, empiezo a no llevarme bien con los demás, empiezo a que todo se me traba, de sí. cualquier trámite que quiera hacer afuera, y entro cada vez en círculos donde hago menos, produzco menos y soy menos feliz. Así que Así el es del de que, Baker yo dije, sí. es para mí, ¿no? Combina lo que yo sé hacer, bailar, hacer yoga, que hago desde muy jovencita, y meditar. Está fantástico Y como... te vuelve, claro, te vuelve más productivo. Así es de que hay que recordar que el tiempo que invertimos en nosotros nos lo vamos a ahorrar en desgastes. O sea, ¿en qué prefieres invertir? O sea, es tu tiempo, es tu vida, ¿en dónde prefieres invertirla? De todas maneras, estamos invirtiendo en algo. ¿Qué te hace más productivo? ¿Piensas que no tienes tiempo? Empieza por pequeños pasos y sobre todo cuando tenemos una guía y una ruta, qué mejor que hacerlo de la mano de la experta Mónica Reta. Veo que hay testimonios en tu libro. Elige uno para compartirnos. Compártenos un testimonio. Hay varios testimonios de personas que tomaron mi curso de liderazgo emocional. Vos decías, y cuando leías mi semblanza te referías a Sí, ellos, sobre todo en la administración pública en la Argentina, gente que realmente con muy poca motivación y muy poco ánimo de seguir en un trabajo rutinario, difícil, burocrático, con relaciones interpersonales también muy pesadas, ha pasado por este curso mío y se ha llevado, digamos, herramientas que ni siquiera se imaginaba, y lo agradece. Y sobre todo, yo ni siquiera me imaginaba las cosas que ellos iban a planear hacer en su trabajo, con sus equipos de trabajo a cargo, a partir de lo que yo les enseñaba. Ni me imaginé que de toda este menú que yo les ofrecía en mi curso, ellos lo iban a combinar, iban a tomar determinados ingredientes para decir, Mónica, yo quiero hacer esto. Y era el plato más original que se me podría haber ocurrido, o a lo mejor ni se me podría haber ocurrido hacer. Ni me imaginé que iban a proponerles a sus equipos de trabajo, la mayoría, meditar, hacer una sesión de mindfulness, una mini sesión de mindfulness al principio del día cuando llegamos al trabajo, y por ahí hacer algo cuando nos vamos. Ahora, lo cierto es que todo esto a mí me llenó, me llenó el alma realmente, pero, si se quiere,
Me acuerdo de un caso porque está como más fresco, ¿no? En mi memoria, que ocurrió hacia fines del año pasado. Yo voy a dictar este curso a uno de los hospitales más importantes del país, el hospital de pediatría más importante del país en Buenos Aires. Y al final del curso yo les propongo que se reconozcan, ¿no? Porque el testimonio es un reconocimiento hacia mí, en definitiva, de si les gustó mi curso, qué hicieron, o no les gustó, o qué les dificultó más. El reconocimiento, el testimonio es esto. Pero el reconocimiento entre las personas es muy poderoso. Entonces, una enfermera, en un momento, ella cuenta que realmente el curso le había servido para empezar a comunicarse mejor. Ella era la jefa de su sección con los enfermeros a cargo, pero en un momento señala a una compañera del curso que quiere reconocer y esa compañera es una médica cirujana a la cual ella le agradece porque 20 años atrás había logrado que su hijo, que tenía un pronóstico de quedar en silla de ruedas por el resto de su vida, pudiera caminar. Le había permitido a su hijo volver a caminar. Y esta médica le dijo, no, no tenés por qué agradecer, y se puso a llorar. Mm. Entonces ahí me di cuenta que habíamos activado el liderazgo emocional. Ay, te noto conmovida al estarlo relatando, precisamente porque te transportas a ese momento. Y esto es solo uno de los muchos testimonios. Hubo que seleccionar algunos para el libro, pero imagínate la cantidad de testimonios. Algunos nos enteramos, algunos no, pero qué bonito el entregar tu vida a través de tu experiencia y abrir tu corazón, abrir tu conocimiento y compartirlo. Compartirlo en tus talleres, en tus capacitaciones, en todo lo que haces. Y ahora a través de este extraordinario libro, que si creían que ya lo habían leído todo, créanme que no. Los invito definitivamente a que descubran una nueva propuesta, nuevos términos, nuevas ideas y se están llevando gran valor, una verdadera joya en 5 capítulos, 172 páginas. Así es de que, Mónica, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, se los quiero mostrar porque hablando de Sí, por corazón favor. y hablando de emoción, nada mejor que pensarlo en rojo, ¿no? Que es el Sí, color de las emociones y nada mejor que pensar en el corazón. Por eso, bueno, te veo vestida de rojo hoy, Linda, y nada haciéndolo. que honrar este encuentro, ¿no? Donde hablamos de mi libro en rojo, Be Emotional, activa tu liderazgo emocional. Hoy lo encontramos en Amazon en versión Kindle, eh, es decir, en versión virtual. Digital. Ujú. Eh, Se puede leer, creo que por Kindle Unlimited, si tenés la posibilidad La suscripción de de... tener Ajá. esa suscripción. Y Dios quiera que pronto pueda llevar varios libros a México, esa es mi idea, libros físicos, entonces que queden en la editorial para ser vendidos a través de Amazon, por supuesto, y a través de otras plataformas en la que estoy comenzando recién a publicarlo, que también espero que pronto pueda darles la buena noticia, ¿no? Uno descubre cosas maravillosas hasta que puede publicar en las grandes editoriales de la Argentina a través de estas plataformas. No, no, el mundo de los libros es infinito. Es Así infinito. es todo un mundo, como lo acabas de decir. Y claro, bienvenida a México. Nos encantará tenerte aquí para que nos transmitas y poderte tener cerca.
Si todo lo que hemos vivido hoy a través de este podcast, ahora imagínate de una manera presencial, de un contacto más directo contigo. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar, empecemos por el estrés, ¿no? En Instagram me pueden encontrar como Mónica-Reta-sin-estrés. Mónica Reta sin estrés, todo mediado por guiones bajos, cada palabra. Mónica Reta sin estrés. Eso es en Instagram. Después me van a encontrar en Facebook como Mónica Reta, coaching y psicología. Ahí también hablo mucho sobre estrés y bienestar. Me van a encontrar también en LinkedIn como Mónica Silvia Reta y ahí van a encontrar toda la gama de actividades y de libs y de cosas que hemos hecho en los últimos tiempos sobre liderazgo emocional y liderazgo. Y me van a encontrar en TikTok como @coaching y psicología, todo junto, coaching y psicología, todo junto. Así que bueno, la verdad, como yo digo, por un lugar o por el otro podemos estar en contacto y lo bueno es que cuando de alguna manera llegamos, nos seguimos vinculando siempre, ¿no? Así que Sí, bueno. gracias. Gracias por traernos a tu libro, a tu primer libro, porque seguramente vendrán más con tanta sabiduría y tanta experiencia. Y pues esto no termina porque continuamos preparándonos, continuamos aprendiendo y la vida cambiando. Pero qué mejor que tener esta ruta, este mapa para ir activados en nuestro liderazgo emocional. Gracias, Mónica, por engalanar esta primera entrevista, esta nueva etapa de Victoria Literaria. ¿Algo más que quieras compartir con quienes nos están escuchando? ¿Cómo quisieras cerrar este podcast para ellos? Bueno, a ver, nada mejor para un autor, para un escritor, que las personas comenten la obra, me cuenten qué les pareció. Así que estaría encantada de que si me leen a través del Kindle, si me leen en forma virtual, en algún lugar me dejen de mis redes algún comentario. Eh, de lo que les haya parecido. Inclusive para un autor es muy importante saber qué quiere la gente que lo lee, ¿no es cierto? Mónica, la próxima vez me gustaría que me hablaras o nos hablaras en tu libro de esto, en tu próximo libro, ¿no? Esto es precioso, ¿no? Es como me diría mi prologuista Spencer Hoffman, es oro molido, que a uno le digan esto, ¿no? Sí. Entonces, me encantaría que justamente que pudiéramos, a través de algo tan noble como es un libro, instalar diálogos que en esta época son temas de la época, sin dudas. Sí, definitivo. Así es de que si quieres cuidar con amor tu cuerpo y nutrir tu mente, be emotional. Activa tu liderazgo emocional. Gracias, te abrazo desde México, un abrazo hasta Argentina, Mónica Reta, Igualmente, igualmente. autora publicada. Yo les pondré en la descripción ¿dónde? La liga, el acceso a Amazon para que puedan adquirir el libro de manera digital. Seguramente quienes te tienen cerca pueden tener ya el privilegio de tener el libro en físico. Y no me quiero despedir sin preguntarte algo más. ¿Qué sentiste al tener tu libro en físico? Ese primer libro que pudiste tocar y tenerlo contigo. ¿Cuál fue esa emoción? Bueno, es todo un impacto, es todo un impacto. La verdad que mucha satisfacción, mucha alegría, mucha sensación de la tarea cumplida, de cuando veces acá está, finalmente, bueno, todo el esfuerzo del trabajo, de la preocupación, de las correcciones, ¿no? Todo lo que significa escribir un libro, aquí estamos, ¿no? Sí, se junta todo. Muchas gracias. Y si ustedes quieren, es que podemos decir y explicar y expresar, pero yo siempre que les digo es una emoción que tienes que vivir. Podemos expresarla, pero realmente el vivirlo es algo totalmente impactante y diferente. Si tu sueño es escribir un libro, atrévete a hacerlo, anímate a hacerlo. Con muchísimo gusto
Me puedes pedir información. Soy Linda América, mentora literaria, directora de la Academia de Escritores Victoria Literaria, y que vivas esa explosión, esa emoción también. Pero, ¿qué tenemos que hacer primero? También ser lectores, seguirnos nutriendo. Así es de que sigamos aportando al mundo de la literatura. Si quieres escribir un libro, me puedes contactar. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima Victoria Literaria. Muchas gracias, Linda, por este encuentro y ojalá haya muchos más en el futuro. Seguramente sí, para que nos cuentes después cómo ha sido tu experiencia, esa retroalimentación que te han dado. Y definitivamente un honor haberte tenido aquí y un abrazo para todos. Gracias. Gracias.